Hoy nos toca trasplantar a mi Alocasia zebrina. Aquí la veis, es que no puedo alejarme mucho más, pero es una planta gigantesca. Fijaros el tamaño de hojas que tiene. Está en una maceta muy pequeñita, que ahora os voy a enseñar, mirad, ahí podéis ver casi todas las hojas. Ahora os voy a enseñar la maceta en la que está tan chiquitita. Ya ha llegado la hora de hacerle un trasplante. ¿Por qué? Pues principalmente porque se me vuelca la planta siempre hacia adelante, llega a caerse y ya se me ha estropeado una hoja por esto. Que la hoja estropeada es, bueno, esta que veis aquí, se ha estropeado, se ha doblado. Ahora os la voy a enseñar un poquito mejor para que le veáis, pero ¿veis? Del peso, pues al caer se ha doblado, se ha partido el tallo y ya no va a ser viable porque no van a poder pasar nutrientes por el corte que tiene. Entonces lo que vamos a hacer va a ser trasplantarle a una maceta más grande. Y como estamos en otoño, pues es un muy buen momento para hacerlo. Muchas veces me preguntáis, ¿cuándo hay que trasplantar las plantas? ¿Podemos hacerlo en invierno? ¿Hay alguna estación idónea para hacer los trasplantes? Y en general, cuando tenemos las plantas en interior, sobre todo para plantas de interior, que no aplica tanto para bonsai. Pero nuestras plantas de interior, lo cierto es que podemos hacer trasplantes a lo largo de todo el año, porque digamos que como no están sometidas a temperaturas extremas ni hace un frío preocupante, pues a la planta no le va a pasar nada. El mayor riesgo que puede haber al trasplantar es hacerlo en invierno, porque tú cambias a la planta a una nueva tierra, un nuevo sustrato, y lo que tienes que conseguir es que la raíz crezca y se amolde a ese sustrato y digamos como que encaje, como que prenda en ese nuevo sustrato. ¿Qué ocurre en invierno? Pues que las plantas detienen el crecimiento, no están tan activas, entonces pueden no llegar a adaptarse a ese sustrato y se pueden estropear. Ese es el principal problema. Si lo haces en otoño, como todavía la planta está en crecimiento activo, no va a haber inconveniente ninguno y va a prender muy bien a la tierra. Si lo haces en primavera, es la mejor estación para hacerlo porque está en crecimiento. Puedes hacer trasplantes en verano, pero sí podría ser que si estás sometido a temperaturas extremas tengas la planta detenida como en stand-by y le cueste prender, pero no es muy peligroso, digamos, no tiene un gran riesgo. Y ocurre lo mismo en invierno, que igual que en verano la planta se detiene porque hace mucho calor y está en modo defensa, en invierno ocurre lo mismo, está en modo defensa tratando de, bueno, pues de que haya condiciones más óptimas para crecer. Entonces ese es el riesgo que tenemos al trasplantar en invierno. En el resto de épocas del año podemos trasplantar sin inconveniente. Siempre hay algunas más favorables que otras. Mis favoritas son primavera y otoño, pero también podéis trasplantar en verano y en invierno, siempre en invierno que hablemos de plantas de interior, porque las plantas de exterior y los bonsáis son otra historia, porque sí que están sometidos a heladas, a frío, y ahí realmente sí que les afecta y podemos perjudicar a la planta haciendo un trasplante en mal momento. Y dicho esto, vamos a iniciar ya el trasplante de la Alocasia zebrina. Como veis, os lo voy a enseñar ahora, no lo veis, pero lo vais a ver ahora, mirad. Tengo la planta en una maceta bastante chiquitina. Vale, se ha caído la bomba de autorriego, mirad. Esta es la maceta en donde la tengo. Si veis, los tallos están súper vencidos hacia adelante y claro, con este tamaño de hojotas que tenemos, pues es muy complicado que la planta pueda mantenerse erguida y lo que ocurre es que se me dobla tal que así hace ¡pumba! Y se cae para adelante. Entonces, lo que voy a hacer va a ser sacar la planta, el cepellón de la planta de esta maceta. Entonces, voy a hacerlo aquí para que podáis verlo. Vamos a ello. Mirad, aquí veis el cepillo. ¡Uy! Se me está cayendo toda la tierra. Lo estoy poniendo todo perdido, pero bueno. Ahí veis las raíces de la planta. Si os fijáis, están muy enredadas. ¿Lo veis aquí abajo? Esto es algo que no es positivo. Si podemos evitarlo, casi mejor. ¿El motivo? Porque al final las raíces, al amontonarse unas encima de otras, pierden mucho contacto con la tierra, eso hace que no se puedan hidratar correctamente y además se estropean, digamos como que se asfixian unas a otras. Lo recomendable cuando tenemos y plantamos una planta en tierra es asegurar que la raíz tenga el máximo contacto con la tierra, porque así estando en contacto es como abraza la tierra y los pelitos absorbentes absorben el agua. Si lo que tenemos es raíces muy montadas, ¿veis? Todas estas, sobre todo las que están aquí arriba, no pueden alimentarse correctamente y es un inconveniente. Esto todo que veis es arlita que coloqué en el fondo de la maceta. Voy a ir sacándola, a ver así con cuidado y nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Pues pasar este cepellón a una maceta más grande que voy a ver si sirve. Fijaros, tengo pensada esta, que si os fijáis, mirad todo el espacio que le sobra. Bueno, la que estoy liando no tiene límites, ojalá lo pudierais ver, pero está el suelo lleno de tierra. Mirad, hacemos así,
veis que tiene espacio suficiente y nada, vamos a empezar a ello. Voy a ver si cambio de posición porque es un poco raro estar grabando así el vídeo. Así que dadme un segundito y ahora volvemos. Bueno, he apoyado ahí en la encimera la planta mientras preparo la maceta, porque antes de hacer un trasplante tenemos que preparar muy bien la maceta a la que queremos pasar la nueva planta. Y tengo esta hoja, que es una de las pérdidas del trasplante, no es de las más grandes, con lo que bueno, ni tan mal. Aunque me ha dado mucha pena, pero os voy a enseñar qué es lo que le ha ocurrido a esta hoja, porque es algo por lo que se suelen estropear las hojas de las alocasias. Mirad, ¿veis esa doblez en el tallo? Es lo que os comentaba antes. La planta se ha ido girando porque está contra una ventana, entonces no recibe la luz cenital de arriba, sino lo que la recibe de lado. ¿Y qué ocurre? Que ella empieza así, pero como la luz la recibe de lado, se dobla, para conseguir que una mayor superficie de luz dé en la hoja y que pueda realizar mejor la fotosíntesis. Entonces del peso llega un momento en el que el tallo cede y ocurre esto. Por lo que es muy importante cuando tienes una alocasia que recibe luz lateral como la mía, colocar tutores para ayudar a enderezar la hoja y que no se doble. Que la mía los tiene, aquí veis alguno de los tutores que tenía, pero pues a veces pasa que una hoja no la enganchas bien o supera el tutor y termina estropeándose así, que es lo que le ha ocurrido a esta. Y tengo otra más pequeñita a la que también le ha pasado. Luego la corto porque ya que la trasplanto pues la voy a cortar sin esas hojas. Mirad, es esta de aquí, de hecho la voy a cortar ya y os la enseño. A mí, al menos mis alocasias suelen perder las hojas por este motivo. Es cierto que esta alocasia en concreto pierde muy poca hoja. Hay a personas, a mí me pasaba con el Santosoma, que tiene alocasias que les dan una hoja, pierde otra, les da una hoja, pierde otra. La mía, esta lo ha superado. Yo creo que eso lo hacen las alocasias, sobre todo en fase más joven, cuando todavía se están desarrollando, pero cuando ya son plantas maduras, como esta, que tendrá unos 4 años o así, es algo que ya no le ocurre. Mirad, esta es la otra hoja, y si os fijáis, tiene el mismo problema, ¿veis? De hecho aquí es que tiene esto ya estropeado, esto es por el tutor, le puse ahí el tutor y digamos que ha como ahorcado la hoja, se termina por estropear. Entonces nada, estas dos las vamos a quitar, una pena, pero es lo que hay. Yo lo que hago es ponerlas en agua para que me aguanten un tiempo así tipo decoración en un jarroncito y ya está. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preparar nuestra maceta. Tenemos este pedazo de maceta en la que vamos a poner la alocasia, que yo creo que va a estar muy bien aquí. Y lo primero que voy a hacer para que no se me escurra la tierra por los agujeros es colocar este tipo de rejillas tapando los agujerines, lo ponemos así y así la tierra ya no se me escapa, eso es importante. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues con toda la arlita que ha caído, que la he recuperado, que está por el suelo, voy a cubrir el fondo de arlita. ¡Ay! Me estoy llenando de tierra. Y aquí, con la arlita, ¿qué os quería contar? Hay como debate con esto, porque muchas veces me decís, ¿pero cómo le pones arlita? He leído que es malo ponerlo porque le quitas superficie de tierra a la planta. A ver, vamos a aclarar esto porque depende de cómo quieras usar la arlita. Tú puedes poner arlita en el fondo como drenaje, como hago yo, que te puede cubrir 1 o 2 dedos, esto. ¿Que le quitas espacio de tierra? Evidentemente, porque si pongo esto de arlita, tengo menos espacio para poner tierra, pero es que eso depende del fondo de tu maceta y del tamaño de la maceta. Te quiero decir, a este macetoncio donde la alocasia está perfecta y no le sobra hueco, que no es que vaya justa, puedo ponerle 2 y hasta 4 dedos de arlita y no va a pasar absolutamente nada. Si tienes una maceta de bonsái, como los bonsáis que yo cultivo, que son macetitas muy chiquitinas, no se me ocurriría ponerle ese drenaje porque es una maceta muy pequeña y lo último que debo hacer es quitarle superficie de tierra a las raíces porque las necesitan, porque es una maceta muy justa. Pero si tú tienes una grande, es una muy buena idea. De hecho, ¿sabéis por qué yo pongo arlita en el fondo? Que luego cada uno tendrá sus motivos. Pero yo pongo la arlita porque voy a poner esta maceta en un cubremacetas sobre el que voy a regar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que va a sobrar agua que va a caer en el cubremacetas. Para evitar que la tierra esté en contacto continuo con ese agua que me sobra en el cubre, pongo 2 dedos de arlita y yo ya sé que cuando riegue puedo dejar que drene hasta 2 dedos con mi regadera y no más. Si no pusiese la arlita, lo que iba a pasar es que ese agua sobrante del cubre iba a estar en contacto continuo con la tierra, tierra en la que podrían estar las raíces y se me podrían pudrir. Entonces, con la arlita lo que me aseguro es subir un poquito más la tierra y que no le llegue el agua. Podríamos hacer lo mismo, es que esto depende de cada quien. Hay veces en las que yo, por ejemplo, no pongo arlita aquí, imagínate, porque la maceta es muy pequeñita, entonces no quiero poner arlita aquí, pero pongo la arlita en el cubre. ¿Veis? Esto es un cubre donde he puesto un montón de arlita
¿Y qué es lo que consigo con esto? Lo mismo, que si sobra agua y estos 2 dedos están llenos de agua, como tengo arlita que me sube la tierra hasta aquí, pues ya no está en contacto ese suelo de la maceta con el agua. Lo que quiero decir con esto es que tampoco nos obsesionemos de no, la arlita es mala, la arlita es buena. La arlita es mala o buena en función de cómo tú la quieras utilizar. Si tú tienes claro dónde vas a colocar tu maceta en este caso y cómo la vas a poner y sobre qué la vas a poner, pues ya verás si tiene sentido para ti o no. Si tú después de regar siempre, aunque metas la maceta en un cubre, luego vas a vaciar el agua sobrante, pues no te hace falta arlita. Si no lo haces como yo, entonces sí. Esa es un poco pues, la lógica que tenéis que seguir. Pero vamos, quería aclararlo porque me habéis escrito en varias ocasiones sobre esto y por dejarlo claro. Y ahora voy a preparar mi maceta cubriendo todos los agujeros. Le voy a poner una base de arlita para evitar que luego la tierra esté en contacto con el agua, porque la voy a poner después dentro de un cubre. Voy a llenar hasta mitad de la maceta de tierra y vamos a colocar dentro la alocasia. No grabo todo el proceso porque me cuesta mucho grabarlo, porque tampoco tengo muchos medios ahora mismo, pero bueno, yo os lo voy contando y si hago algo especial os lo digo para que podáis verlo. Así que nada, voy a ello y ahora os cuento. Ya he preparado el fondo de la maceta con la rejilla y la arlita, no os lo puedo enseñar mucho porque se me sale, pero bueno, ahí más o menos lo podéis ver. No he llenado mucho, 2 deditos, no tengo mucho más. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi caso, no voy a quitar la tierra que está en las raíces de la planta, es decir, la voy a coger para que lo veáis. Como veis tengo este cepellón, no voy a deshacer el cepellón, lo voy a mantener y voy a llenarlo. O sea, voy a poner una capa de tierra por abajo, capa de tierra alrededor y no voy a quitar esta tierra. ¿Por qué? Porque es fibra de coco, porque es tierra que puse yo, porque sé que es buena y no quiero estresar a la planta moviéndole raíces, porque sé que, vamos, que le voy a poner una tierra similar, que va a ser fibra de coco y va a estar bien. Si viese las raíces estropeadas o en mal estado, en ese caso lo que haría sería deshacer el cepellón, cortar las raíces para estimular nuevos crecimientos y plantarla. Pero como la veo bien, fijaros, es que las raíces están ultra saludables, muy enredadas, eso es verdad, pero están muy saludables, no voy a tocar la planta porque está en perfecto estado. Entonces la voy a apoyar de nuevo y voy a llenar la maceta de tierra, como os decía, voy a aprovechar esta arlita que se ha caído y la voy a meter dentro y mirad lo que voy a hacer. Como no me sobra la fibra de coco, que tampoco tengo muchísima, ya he cortado los caladiums porque hace frío, los caladiums, mira, aquí lo veis. He cortado todas las hojas porque los voy a poner a guardar. ¿Y cuál es mi plan? Es que yo no malgasto, creedme, nada. Voy a sacar los bulbos de los caladiums y voy a aprovechar toda la tierra que tienen, que es fibra de coco, para echarla en esta maceta de la alocasia. Y así voy a hacerlo con uno, no todos. Fijaros, tengo aquí una bandeja completa de caladiums, voy a hacerlo con todos, pero yo os voy a enseñar solo uno por no aburriros. Pero mirad, cuando quitamos los caladiums, os voy a enseñar ahora el cómo se ve el bulbo. Bueno, mirad también qué raíces había generado el caladium, increíble. Fijaros todas las raíces del caladium, la verdad es que este año estaban preciosos y los he tenido bonitos, bonitos. Y estas raíces que veis aquí están muy saludables. Cuando una raíz está blanca es que está saludable. Cuando la vemos marrón, eso es síntoma de pudrición y ya no es tan buena señal. Entonces voy a romper el cepellón aquí en la maceta y vamos a sacar los bulbos. Este es uno, este es otro. Ahí veis que están muy rojitos porque están recién quitados. Luego esto se seca, se pone marrón, lo guardas y en la primavera que viene lo volvemos a plantar y es una maravilla. 1, 2 y 3. Este es el más grande. Estos 3. Y ahora voy a hacer lo mismo con todos los caladiums y la tierra la voy aprovechando. Quito las raíces, por ejemplo, todas estas partes pues no las he hecho porque tienen mucha raíz, pero así voy aprovechando toda la fibra de coco. Así que nada, voy a ver cuánto relleno de la maceta y ahora vuelvo y colocamos el cepellón completo. Bueno, pues ya tengo el trasplante terminado, ya tenemos a la alocasia en su nueva maceta. De hecho ahora veis menos hojas porque están más hacia arriba, están ya rectas y mejor colocadas. Os voy a enseñar la maceta, así es como ha quedado. Esta es una nueva maceta bastante más grande que la anterior, si veis los tallos ya están mucho más rectos, ahí tiene 2 hijuelos. Yo os voy a contar la mezcla de sustrato que he utilizado porque me lo soléis preguntar mucho, aunque no es absolutamente nada especial. Le he puesto fibra de coco porque la fibra de coco es un sustrato que retiene mucho la humedad y mi alocasia, como tiene un tamaño muy grande y las hojas muy grandes, me pide mucho agua. Si vosotros tenéis una alocasia todavía más chiquitina o con hojas más pequeñas, os pedirá menos. Pensad también que la cantidad de agua pues va en relación
relación al tamaño de la planta. Entonces, la mía, como es muy grande, pierde mucho agua por las hojas, me gusta utilizar fibra de coco para que no pase sed. Le he puesto la base de Arlita en el fondo porque la voy a tener siempre dentro de un cubre que tendrá un poquitito de agua, entonces para asegurarme de que el sustrato no se mantiene siempre húmedo, he colocado esa Arlita y luego a la mezcla de fibra de coco le he añadido un poquito de humus de lombriz, muy poquito. ¿Por qué? Porque la fibra de coco ya retiene mucho agua, el humus de lombriz también retiene mucho el agua, entonces para evitar que eso se me encharque en exceso le he puesto muy poquito, pero siempre me gusta añadir humus de lombriz porque es un abono orgánico que podemos utilizar, que tiene mucha vida, tiene muchos microorganismos dentro que lo que van a hacer va a ser descomponer nutrientes para que la planta pueda cogerlos. Entonces esa es la mezcla que he utilizado. En este caso no he recurrido ni a perlita ni a ningún tipo de drenante más allá de la Arlita que he colocado en la tierra. Y nada, esa ha sido la mezcla. Ahora, una vez hemos hecho el trasplante, a mí lo que me gusta es regar. ¿Por qué? Porque voy a ayudar a las raíces a que al regar se amolden y se acomoden a su nueva ubicación. Y además, que eso no os lo he dicho, perdonadme, habréis visto que antes en la superficie de la maceta he puesto musgo, que está muy seco, pero ahora lo voy a mojar para humedecer. A mí me gusta añadirle musgo siempre a algunas plantas en la superficie de la maceta como de acolchado, porque así lo que hago es que la tierra aguante húmeda más tiempo y que no se me marche o que no se me seque tan pronto. Entonces lo que os digo es que como esta planta, a mí en particular, por las condiciones de mi casa y el tamaño de la planta, me pide mucho agua, poner ese musgo me ayuda. Siempre suelo ponérselo o bien a plantas chiquititas que me requieren mucho agua porque están en proceso de crecimiento, o a plantas que por sí me piden mucho agua, no las quiero regar con tanta frecuencia, pues ponerle este musgo ayuda. Y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser llevar la planta a la terraza, pegarle un buen manguerazo, os lo voy a regar para que lo veáis, para que esté bien mojada, se acomode muy bien las raíces y luego ya le voy a colocar en su sitio y no le regaré pues hasta que me pida agua de nuevo, hasta que yo vea que la tierra se seca. Otro punto que quería abordar, ya que estamos, es en relación a las alocasias del periodo de dormancia o de latencia, podríamos decir, que suelen tener en invierno. Muchas veces me preguntáis, ¿pero es verdad que las plantas entran en un periodo de dormancia durante el invierno y pierden todas las hojas? La respuesta es depende. Las alocasias generalmente es una planta perenne, es decir, no es estacional como pueden ser los caladiums, sino que ella tiene hojas durante todo el año. ¿Qué ocurre? Que si tú le sometes a temperaturas por debajo de los 11 grados o 10 grados, lo que va a ocurrir es que la planta se va a paralizar porque es demasiado frío para ella. Entonces se va a paralizar y va a esperar a tener un clima más adecuado para seguir creciendo. Este paralizarse puede implicar que se quede quieta con las hojas que tiene y que no te saque ninguna más hasta que llegue la primavera, o esta dormancia puede significar que pierda toda su parte aérea, es decir, que tire todas las hojas, que el rizoma siga vivo y que más adelante, en primavera, rebrote. Entonces, tienes esas dos posibilidades. Puede ser que primero te siga creciendo con normalidad, que es mi caso. A mí no me suelen entrar en periodo de dormancia, pero porque mi planta no está sometida a menos de 10 grados. Pensad que las tengo dentro de casa y es raro que dentro de casa tenga una temperatura que esté por debajo de los 18 grados. Entonces, si tú las tienes dentro de casa, la planta no debería de sufrir ese periodo de dormancia. En el caso de que la tengas en exterior o en tu ciudad haga mucho frío y que sí pueda estar sometida a temperaturas más bajas de los 10 grados, yo diría que quizá en temperaturas ya inferiores a 15 grados, la planta podría empezar a paralizarse. Puede ser que te ocurra o puede ser que no te ocurra. Depende mucho tanto de la especie como del clima de tu casa. Pero piensa que si tienes una alocasia y casualmente en invierno se queda quieta y no te saca ninguna hoja o empieza a perder todas las hojas, tampoco te asustes en exceso. Posiblemente sea porque está extrañando el frío y su forma de sobrevivir y mantener sus nutrientes es quedarse quieta. Y explicado esto, vamos allá a pegarle un riego a la planta. Aquí tenemos a mi alocasia. Aquí la veis recién trasplantada con 2 hojas menos, que se las he tenido que cortar porque estaban dobladas, como os enseñé al inicio del vídeo. Fijaros qué tamaño tiene, ¿eh? Si comparamos las hojas con mi mano, son inmensas. Y aquí os enseño, bueno, tiene alguna otra hojita aquí más chiquitita, esos brotecines por ahí. Este es el musgo que le he puesto y esa es la nueva maceta a la que le hemos trasplantado. Y vamos a pegarle un manguerazo. Ya tengo la manguera en mano. Tengo que deciros que esta es una de las cosas que más me gustan de esta casa, el poder regar con manguera. Vamos a darle a las hojas porque tenía un poquito de araña, ya le di ayer. Esta planta yo la adoro, pero tiene mucho problema de araña roja. El caso es que con la manguera limpiamos bastante. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues humedecer la base. Vamos a mojar aquí bien el musgo y a regar muy bien la tierra para que las raíces se asienten.
Fijaros, ya veis que el musgo va calando. Ay, le pego aquí un viaje a esta pobre. Voy a subirla un poquito. Una cosa que tienen los tallos de las alocasias es que doblan muy fácil y enseguida necesitan tutor. O sea, no tienen mucha fuerza. Pero bueno, vamos a dejarla ahí. Y nada, así es como ha quedado nuestra alocasia. Aquí la veis. Está mucho más recta. Antes tenía los tallos más vencidos hacia adelante, pero el hecho de ponerle una maceta más alta, porque esta tiene más altura y por tanto más profundidad, le da más estabilidad a los tallos. Es que ya era muy grande para la maceta en la que estaba. Y eso es. Ahora lo que espero es que crezca más lenta, o sea, más recta. Voy a tratar de ponerle luces de cultivo arriba para que crezca pues hacia arriba y no se me venza hacia adelante. Y la pondré en un cubre en el que me quepa esta maceta, que parece pequeña, pero no es pequeña, tiene buen tamaño. Y eso es. Os iré contando sus avances. Decidme qué os parece la alocasia. Yo creo que está preciosa. Como veis, tiene bastantes hojitas, que no está mal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hojas, más esas dos pequeñitas son 8. Las hojas tienen un tamaño considerable y lo que nos he enseñado es que aquí hay una nueva saliendo. ¿La veis? Ya está ahí asomando esa nueva hojita que ojalá tenga buen tamaño. Así que nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y yo os iré enseñando cómo avanza esta preciosidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!